¿Seguro? Fíjate que siente Pepe para que no despreciamos. Maestro don José, oye, ¿qué mal se ven las cámaras hoy? Todas. Ahorita ya se mejoró. Nos vemos como de pelo azul, de cotorro. Algo le movieron a las cámaras. Es que hay una señorita que viene en las noches a grabar, no sé qué hacen, yo creo que rompe las cosas. Bueno, don José Manuel Rodríguez, muy buenos días. Maestro José Ojeda, muy buenos días. Don Roberto Aguilar Coronado, felicidades por tu cumpleaños ayer. Muchas gracias. La doctora Oropesa quedó de traer un pastel hoy. No está listo para más tarde el desayuno. Natalia, ¿no dijo que ella traía un pastel para el tigre? Bueno, considerando, por supuesto, Ahorita va a comprar un pingüino. Es un los conocimientos de la doctora López en materia de gastronomía, voy a ir a comprar un par de pingüinos para... ¿Sabes que los pingüinos es lo que más me gusta? Ah, sí, ok, pues tendremos pingüinos en el desayuno. Doctora López, muy buenos días. Buenos días. Les sugerí el tema lunes santo, porque estamos en Semana Santa, el lunes santo, de analizar un poquito el contenido de la entrevista que le hizo Milenio a través de 7 plumas que están, puede hacerse Milenio, coordinado por Carlos Marín, a López Obrador, y donde, a juicio, yo lo veo bajo la óptica periodística. Hay un común denominador en todo esto. Y yo hice algunas anotaciones. Y hay una caricatura por ahí que saca Reforma, que si la puedes poner, en donde se ve a un triturador de papel, estas máquinas que le metes la hoja y la trituran, y tiene una leyenda en la hoja. En un lado dice reformas estructurales, abajo dice reforma educativa y el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y esa hoja, con esas leyendas, las meten en la cabeza del observador, que es la trituradora, y van saliendo por su boca las tiritas de papel trituradas, se me hizo muy ocurrente, para describir lo que yo capto de la entrevista. Se lanza contra estas 3 reformas, pero hay un común denominador. Dice que hay que informar para poder debatir, y hay que hacer una consulta ciudadana y después proponer las reformas en el Congreso. Y entonces se sienta también con los empresarios y demás y les pide hacer una mesa de análisis con 5 representantes especialistas de un lado, 5 del otro y 5 del otro, para llegar a una conclusión de lo que está pasando con el tema del aeropuerto. En el fondo pretende describir que el tema que hay en el aeropuerto es corrupción. Y como su tema es corrupción, entonces dice, no lo voy a detener, pero quiero demostrarles que hay corrupción en la construcción del aeropuerto. Y hay una cifra que no la dijo él, pero que la leí hoy en la mañana. En el año 2015 se autorizaron 5.702 millones de pesos para la construcción del aeropuerto. Ese era el tope. Pero después hubo 200 adecuaciones. ¿Saben a cuánto se elevó? 31.295 millones de pesos. La diferencia verdaderamente es una mentada de madre de los chavos. De 5.702 a 31.295 en 2 años es una borrada de dinero, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los observadores del tema del aeropuerto y de las mesas de análisis y todo, es sacar la información de que Peña Nieto es corrupto y que el gabinete y los empresarios que están en las constructoras están metidos en corrupción. Entonces, ahí dejo los datos. Informar, debatir, consulta popular, o sea, a los ciudadanos, y luego proponer las reformas en el Congreso. Ahí pues, precisamente, te falta uno que salió desde el aeropuerto que se está financiando con las Afores. Ah, bueno, ok, dinero ya. Eso es terrible. Es terrible que esté financiando con Afores. Sí, aunque la nota pareciera que es a favor, nada más te deja todas las suspicacias de cómo es posible que utilicen un fondo, ¿no? Sobre todo que pone en riesgo, ¿no? Y uno de los constructores es el dueño del banco que está aforando, ustedes de la Afore. Entonces, es la parte que está ahí curiosa, ¿no? O sea, quien tenga Afores con esa institución, pues vaya pensando en sacarlo. Fíjate que, ¿qué tal si falla la operación? ¿Sí? A mí me llamó ¿Es especulación? A mí me llamó mucho la atención el inicio del programa. Si lo recuerdan ustedes,
Carlos Marín empieza en orden alfabético y le da la palabra a a Héctor Aguilar Camín. Héctor Aguilar Camín le dice, yo no tengo más que preguntar, a ver, ¿qué onda con la reforma energética? Y las primeras palabras de López Obrador son, voy a revisar los contratos. Creo que tiene una gran confusión Andrés Manuel López Obrador. Eso no es la reforma energética. Ese es el producto de la reforma energética. Entonces, a mí me parece que esto hay que aclararlo muy bien, porque Andrés Manuel en un momento determinado tendrá que decir si la reforma es benéfica o no. Y por otra parte, si el producto de la reforma está llevando precisamente a actos de corrupción. A mí me parece que en el tema del aeropuerto, los que han viajado en avión saben que ya es necesario la construcción de un aeropuerto. Sí, sí, eso es definitivo. No sé si el lugar escogido fue el mejor y no sé si de 5,000 a 31,000 millones ese es el escenario de la corrupción que se está dando. Pero entonces habrá que atacar simplemente la corrupción y ver cómo corregirlo y meter a la cárcel a los corruptos. No decir que hay que cancelar la construcción del aeropuerto, que eso viene en detrimento del desarrollo nacional. Pero a ver, a mí me parece que nunca dijo que va a cancelar la construcción del aeropuerto. Dijo que efectivamente le parece que había temas de corrupción en medio, que hay gente que se ha aprovechado de la construcción, con toda la historia que tenemos sobre estos temas, y lo que él dijo, y fue muy claro, es voy a revisar los contratos. O sea, sí tenemos que sentarnos, hacer una franca revisión profunda para saber en dónde están las fugas. Al final, él nunca ha dicho que no sea necesario, bueno, que pretende abrir las otras pistas, etcétera, y que con eso va a paliar un poco el tema. Bueno, sí, pero de fondo lo que está diciendo es eso. Tenemos que revisar los contratos para ver qué es lo que está pasando con esas fugas. Sí, y ahí me pareció interesante comentar también en el detalle de, pareciera que los periodistas estaban en una especie como los periodistas de Milenio, estaban con una especie como de jueces, ¿no? Que los sentaron en el banquillo de los acusados y en una lógica de casi en la lógica de acusar, ¿no? Tú dices esto, responde, y con un tono un poquito incendiario, inquisitorio, y en la lógica como de querer que se equivocara, ¿no? Y que se equivocara y que dijera palabras. Acosarlo, y también con la finalidad de lo que estamos viendo ahorita, porque vienen los fragmentos de la entrevista ya manipulados, ya sesgados, ¿no? Sí, o sea, solamente dejando ver esa entrevista, habrá que verla completa. Sí, y que es una entrevista bastante larga. Yo les mandé el link, porque tiene un problema que se traba. Yo sí me la vi bien. Pero sí hay que verla, ¿eh? Sí, hay que verla. Precisamente es la parte importante. Sí, y nada más en la lógica, es decir, se ve un López Obrador que pareciera que le dieron una pastilla de que se tranquilizara todavía más y que no cayera en ninguna provocación. Muy tranquilo, muchas cosas respondiendo de manera... No le notaron algo de ironía. Sí, y cómo la ironía enojaba más a los periodistas, a los cuestionadores. O sea, se desesperaron, ¿no? La chica esta, no me acuerdo cómo se llama, que al último dice, bueno, esta es una pregunta para una respuesta de sí o no. No la hemos escuchado. Y no le dijo. A Susana Oresti. Le dio larga. Sí, y ahí y la lógica, nada más concluyo en esta parte inicial de este comentario. Deja ver a un López Obrador que puede, o sea, que se le ve no se le ve el incendiario López Obrador. Mesurado. Se le ve el López Obrador mesurado, nunca dice que no, incluso habla mucho en la lógica de que las instituciones, ya no hay que mandar al diablo a las instituciones, sino hay que darle a las instituciones la fortaleza, y si se tiene que tardar todo el sexenio en generar todos los acuerdos y las negociaciones para que una ley se derogue o que se reforme, que se tarde, ¿no? Eso me parece interesante, pero en otra lógica sí se le ve, cuando por ejemplo habla en la parte económica, sí se le ve pobre pues en su mensaje, pero obviamente un presidente no puede ser ser experto en la materia. Sí, obviamente no es el experto. Smith hubiera lucido muchísimo, ¿no? Anaya muy probablemente también,
Pero aquí a lo que voy es, sí se ve, un presidente tampoco debe saber todo. Y la magia de un presidente es de que debe sentarse, negociar, tejer, y esa es la parte donde también Humberto nos puede dar mucha materia. Es decir, al final, esta charla que se quiere lichar, pues sale muy bien librado, ¿no? O sea, sale, si se ve toda la entrevista completa, sale muy, muy bien librado. Incluso también eso me parece interesante. Ya habla como si fuera presidente. Ándale. Y esa es la parte, y Bueno, cuando les los dice, cuestionadores. es que cuando yo sea presidente, ustedes van a poder decir, van a poder hablar, los medios de comunicación van a informar de lo que pasa. Sí, y eso todavía los Entonces dice todavía alguien más. se defiende, ¿no? Pero es que lo hacemos, es que lo decimos. O sea, para mí que este sabe que ya la tiene asegurada y está hablando como si ya fuera presidente. De hecho lo curioso es que empieza el director de Milenio diciendo que va a hacer una charla y hay partes donde se vuelve más un interrogatorio de la Pero por Inquisición, supuesto, fuerte, agresivo. por supuesto. Yo creo que sabía dónde se metía porque ninguno de los que están ahí ha echado una... Bueno, todos han hablado mal de él. Exactamente, o sea, han sido muy críticos del actuar del observador desde siempre y han seguido siendo críticos. O sea, yo creo que sabía dónde se metía, por eso creo que lo pasó con bastante tranquilidad, en algunas formas hasta burlonamente contra los que lo interrogaban, que lo sacaba de quicio, pero él no se salió de su tema principal, que es la corrupción. Y todo lo manejó desde la corrupción. Exacto. Cuando habla de los contratos, vamos a revisar los contratos, porque si hay... Es que esta cifra que no me que no sean leoninos, que no sean leoninos. 215 Y después adecuaciones. dice que para todo se da a través del cauce legal. O sea, no va a decir yo los cancelo y punto, no. Se van a ir a la judicial a pedir su cancelación. O sea, habla en ese sentido, no sale con que yo voy a hacer el que voy a decir. Cuando le hablan que usted como presidente no lo puede hacer, no, se tiene que ser el Congreso, es el que tiene que definir. El que tiene que decir las cosas son las distintas instituciones. O sea, lo que antes decía que no servían, ahora dice, me van a servir precisamente para acabar con lo que ha sido su tema principal de toda la campaña. Y desde todas sus campañas, que es acabar con la corrupción, porque es una de las cosas que por más que hayan dicho los otros dos partidos de acabar con la corrupción, en sus gobiernos, pues no pudieron. Simple y sencillamente, y al revés, se han acrecentado la corrupción y la impunidad, porque yo insisto que es más la impunidad que la corrupción, ¿no? Y regresando al principio de tu comentario, creo que sí fue muy valiente la postura de Andrés Manuel para presentarse en esa mesa de discusión, sabiendo que además no es santo de la devoción de ninguno de los que integraban la mesa. Y efectivamente fue más un ataque que una entrevista, ¿no? Sí se le acosó, sí se le arrinconó, sí se le inquirió con mucha fuerza, y efectivamente el señor fue mesurado, el señor pensó, cosa que a mí me llama la atención. No es la misma personalidad, porque no la es la de un Andrés Manuel López Obrador hace 6 años o 12 años atrás. ¿Sí? Yo lo veo mucho más mesurado, mucho más tranquilo. No es el hombre ya explosivo que habla al vapor, ¿no? Creo que sí ya tiene un cierto control, por lo menos de opinión, de saber qué puede decir, qué no y por dónde lo van a atacar. Y esto es lo que demuestra su conducta, el sarcasmo, la ironía, en una franca barrera de defensa contra todos los ataques que está recibiendo. Mi querido Pepe, creo que por primera vez te vamos a afinar. No, pero además hay otra cosa interesante. Hace 12 años estamos en esto. En la parte, ya hacia los finales de la plática, donde se ponen ya más agresivos con él. Y sí se ponen agresivos, realmente. No, hay momentos Lo sacó de quicio, pues. Hay momentos en que sí se ponen muy agresivos, ¿no? Pero él no se todo puso... Marín, ¿no? Claro. Marín, hubo momentos Marín estaba... en que no podía, ¿no? No sé si fumó algo o algo, No, estaba raro Marín. Pero dijo que sus paisanos son guachicolones, sus paisanos no son guachicoles. Pero además, José Manuel, esta imagen de campaña de el corazón caliente y la cabeza fría tiene que ser coherente, y está demostrando coherencia. Además se habla de su cuarta transformación, que le dice ahí Fraser Oles, creo que es el que habla
cuarta transformación, que y que dice, sí, no, si el objetivo, y yo busco es acabar con la corrupción. Ese es el objetivo de su gobierno. Su objetivo principal es acabar con la corrupción. Y eso marca agenda en los spots que vamos a ver luego. Porque el común denominador de los spots de mí, de Anaya y por supuesto el observador es combatir la corrupción. O sea, el que está marcando la agenda con el tema de la corrupción sigue siendo López Obrador. Pero voy a la cuestión, dice cero corrupción y cero impunidad. Ya está hablando en ese prácticamente marca sobre esto. Y luego cuando lo atacan de la consulta ciudadana y de todas esas cosas, no, pues me acuerdo, hay una parte que es, pero el presidente no puede hacer eso, no, pero el presidente puede mandar iniciativas al Congreso. El que van a decir, es más, hacen la famosa frase de Fox, ¿no? De que el presidente propone y el Congreso es el que dispone. Ojalá y está en ese sentido, que ojalá, y por primera vez, el Congreso sea un contrapeso. Exactamente. Perfecto. Incluso también Déjame dar las gracias rápidamente. René Payán, que está en Arizona, Juan Carlos Mendoza Quiroz, buenos días. René Payán, que se ajustan el white balance. Ya lo hicimos, ¿verdad? Desde antes de salir al aire. Es que algo le movieron y bueno, el white balance, mi querido René, gracias, tú sabes mucho de esto, pero ya lo hicieron y ni así. Y yo me veo con el pelo morado. Gracias, Naimi. Julio Rodríguez, tenemos un pendiente de que venga tu invitada. Jorge Hugo Sánchez también nos está viendo. Sonia Silva dice, muy sereno, jamás perdió la cordura. Me imagino se refiere a López Obrador. René Payán, AMLO está capitalizando la ira social. Sí, definitivamente. De eso hay un comentario por ahí que hizo alguien también en el escenario. Sola, que fue Toño Sola dice que López Obrador es el único candidato que está capitalizando la ira social, que MIT está todavía en proceso de creación y que Anaya no acaba de entender el tema, ¿no? Mao Yemka, muchas gracias, también nos está viendo. Neto Du y Alejandro Macías Castillo dice, es un hecho, entre más lo atacan, más lo posesionan, dice él, posicionan, ¿ok? Adelante, Pepe. Sí, lo que iba a referir era que estamos en el momento coyuntural donde un López Obrador, comparado con los tres procesos, o los dos procesos anteriores, pues en este momento es cuando ya se debía de estar cayendo. ¿Sí? Y no, estamos precisamente en la lógica, y los dos procesos anteriores era cuando él mismo, por sus dichos, por su ira, por cómo lo llevaban contra las cuerdas, pues acaba entronando. Y aquí lo vemos de manera diferente, ¿no? Sereno, tranquilo, mesurado, pero también la otra cosa de la entrevista que me llamó la atención, y como lo referiste hace un rato, Jesús Manuel, él marcó la agenda de la entrevista, pese a todo, sigue marcando la agenda. Sí, lo pudieron haber llevado a las preguntas que no pudo contestar bien, ¿no? Pero él se tardaba y regresaba donde él quería ir. Y regresaba, y por eso los enojaba, ¿no? Porque estaba en una lógica donde sabía él que si era muy directo, es su peor enemigo, ¿no? Es decir, si le decían sí, no, pues al final él no convence con esa dicotomía que no quiere caer. De definiciones. De definición, exactamente. Y después en redes el fin de semana estuvo circulando otra entrevista con un medio gringo, ¿no? No sé con qué periodista y todo, pero bastante interesante la entrevista, y la estuvieron pasando todo el fin de semana, la estuvieron como si estuviera en vivo todo el tiempo, ¿no? Y ahí le preguntan, en un sinfín se dice, en un sinfín, y le preguntan ahí el Andrés Manuel de hace de hace 6 años y el Andrés Manuel de ahora, y precisamente en esta lógica habla de esto que estamos hablando, es decir, pues que ya entendió que no puede seguir pensando o actuando como lo hizo en el proceso anterior, ¿no? Y eso a mí me pareció súper interesante. O sea, eso es como dices, oye, ya es un acto de contrición, ¿no? Es un acto de madurez. Es un acto de contrición. Porque él contesta en dos partes, es decir, el periodista le dice, o ya cambió la ciudadanía o ya cambió Andrés Manuel, y él refiere que los dos han cambiado. Y habla de la ciudadanía cómo ha cambiado, pero él habla más y le da más enfoque de él cómo ha cambiado. Y ese es el tema, es decir, él está aprovechando pues los reflectores que tiene de estar arriba. A ver, este es un mensaje dirigido a quién. Lo que vimos en
en la entrevista de Milenio, en los spots que pasaremos ahora, ¿a quién está dirigidos? Porque hay un dato que les quiero dar. ¿Saben ustedes que el 30% del padrón electoral que votaremos el 1 de julio de este año está compuesto por jóvenes? Hay 25 millones de electores que son entre los 18 y los 25 años. Y de esos, 14 millones votan por vez primera. En la pasada, en la del año 2012, el 60% de los votos fueron los jóvenes. Es la pirámide. ¿Por quién van a votar 25 millones de jóvenes? El Este es el mensaje, pero este es el mensaje que ellos quieren oír. O sea, lo que voy es que es Eso me causó una extrañeza, es que ¿quién le está hablando a los jóvenes? Y ahí me parece que Ricardo Anaya le habla más a los jóvenes. Claro. Mira, Sí. ¿te acuerdas? Beto Aguilar, Gracias. muy callado. No, lo que pasa es que estaba escuchando a Pepe con mucho interés porque acuérdense lo que decíamos en las... Nada más No, a Pepe, fue el último que habló. Y tú trayéndole el pastel. Yo No, pingüinos. Acuérdate que decíamos en las dos campañas anteriores que el principal enemigo de Andrés Manuel era el propio Andrés Manuel. Y yo aquí sostuve en uno de los primeros programas que Andrés Manuel iba a ser presidente si se quedaba calladito y prácticamente no hacía campaña. Me acuerdo que lo dijiste, ¿sí? Entonces, porque cuando habla en un escenario en donde no está preparado Andrés Manuel, comete ciertos deslices y saca algunas expresiones que le cuestan mucho trabajo, mucho en el electorado, aunque no en la encuesta no baja. En un escenario como en el que estuvo la semana pasada con esos periodistas, no cabe duda que iba preparado. Iba perfectamente preparado, primero, para no caer en provocaciones. Segundo, sí, claro, contenerse. Y tercero, para decir exactamente lo que él quería decir en su propio lenguaje. Las entrevistas con Andrés Manuel son muy complicadas porque duran mucho tiempo, porque él para expresar algo da unas vueltas enormes, porque es su estilo. Nosotros hicimos una pero hace, además ¿cuántos años? ¿10 años? Como dice ahí en la entrevista que Hace como 10 años hicimos una entrevista Pepe y yo con yo los no hablo de colaboradores. corrido, ¿no? Ajá. Duró hora y media. La dividimos en dos partes, ¿te acuerdas? Y la hicimos en su oficina, allá en la Roma, Ajá. en la esquina del Colorido. Fuimos a su oficina, estuvimos ahí un buen rato con él y nos contestó absolutamente todo lo que le preguntamos. Pero como tú dices, Sí. dándole. Eso no tiene Bueno, capacidad de es con- síntesis. Claro, es que claro, sí hay que pero- tener paciencia. No, ¿no? pero además es con lo que intentamos- sacó de quicio a Carlos Marín cuando le dice, Claro. acuérdate que yo no hablo de corridito. O sea, Sí, sí. Pero con entendamos calma. cuál es la personalidad también de Andrés Manuel y cuál ha sido la formación de vida y académica de Andrés Manuel López Obrador. No es la misma de una Naya que estudió en Yale, ¿no? O sea, Claro, las habla inglés. herramientas, claro, las herramientas Habla que inglés. tiene y con las herramientas que tiene, Sí, pues la verdad es que está el hombre bien. se va defendiendo. Se va defendiendo. El que vemos hoy lo está haciendo. Ahora, déjame decirte una cosa, Bastante. es curioso esto porque sin tener un mensaje a los jóvenes, es el que mayor impacto en redes sociales tiene. Que se le están haciendo la campaña. Está bien. Y según el Tiene una Reforma, estrategia de Los campaña ataques, también. los muy ataques interesante. le hacen la campaña. Sí. y según el Reforma es el que más le llega a los jóvenes también. Exactamente. Junto con Anaya. Junto con Un Anaya. poquito arriba más que Anaya. pero Ahorita, bueno, sí. cuando dé la voz de salida Jesús Manuel, veremos los Sí, spots. nada más quiero Sí, hacer un es- comercial. Es completamente diferente el lenguaje de cada uno de Claro, ellos. claro. Pero bueno, termino con Andrés Manuel. Andrés Manuel sabe ya, o alguien le dijo, o ya lo entendió, ya maduró, que mientras no se exceda en su comentario, puede seguir manteniendo esa ventaja que lleva Fíjate. con respecto al segundo o tercero. Tú sabes que los gatos saben los ojos a los novenitos. Eso he escuchado. desde Hay chiquito. personas que se tardan décadas en abrir Sí, los sí. ojos, ¿no? Entonces, yo me imagino que el tema del candidato, pues también se tardó 12 años en entender Claro. cómo debía llegarle a la sociedad. Bueno, Pero lo está entendiendo. paréntesis Sí, para sí. comercial, doctora Oropesa. El pasado jueves estuvimos, y te agradecemos mucho, por lo menos nosotros vos, hablo a nombre de los dos, que nos hayas puesto en la primera fila con toda tu familia en la presentación del libro, como a Patti, tu esposa y tu hija, cosa que la verdad que valoramos mucho. De veras, gracias de esto. Pero es que quiero decirles que fue un acto que yo quedé sorprendido.
porque los datos de logística te hablan mucho de lo que se espera. Habíamos puesto 150 sillas y después, como a las 2 de la tarde, o 3 de la tarde, que hablo con Beto, le dijo, oye, si te confirmaron que se va a ver mal si quitamos sillas a la... No, pon otras 50. Pusimos 200 sillas y hubo gente parada. Hay un video que subimos que estaba colgado en varios portales, entre otros de los periodistas en Facebook, que no sé ni quién lo hizo, pero me lo mandó alguien y yo dije, está buenísimo, y lo colgué, porque se ve en las sillas vacías de las personas que no llegaron, que estaban etiquetadas. José Manuel Rodoveda, José y que además se confirmaron, ¿no? Marta Erika Alonso, Sí, Eduardo Rivera, hubiera sido un escenario tremendo para él, no vino. Jesús Giles, sácame, tú Barbosa y Barbosa, Michel Chaín. exactamente, bueno, Docker tampoco vino, y bueno, le dijo, oye, normalmente en los actos de este tipo se quitan los nombres y ya que se ponga la gente hasta adelante para que no se vean huecos, ¿no? Es lo que se hace. Y en este caso, no, los dejaron totalmente como eran para que se notara su ausencia. Pero hubo intervenciones valiosísimas. La de Luis Paredes, la verdad es que me gustó. Yo sé que tocó asuntos muy delicados. A Lalo Rivera le dijo cómo es posible después de lo que hicieron que te vas a meter a la ratonera, ¿no? Ay, sí trae una visión. Dice Lalo Rivera, no estuvo negociando, él no negoció, él fue la moneda de cambio. Es una frase muy fuerte. Y Toño Hernández Igenis, que quiero traerlo, si no es el lunes siguiente, el próximo, porque su intervención me parece que fue, él sí leyó el libro, pero ya luego leí alguna columna de Luis Paredes, donde también hace los comentarios muy puntuales Sí. Al libro, al texto. El texto, ¿no? Pero su intervención acá fue, bueno, pero lo que te quiero comentar, ya nos pusimos en blanco y negro, mira, estamos como fashion. Bueno. Fíjate que hicimos nosotros por el lado de los periodistas, y tengo entendido que tú en tu cuenta personal de Face y de Twitter y estas cosas, hicimos una transmisión, lo mismo Luis Olmos también hizo una transmisión, y yo al revisar ahí el contenido de lo que las personas que se van uniendo y que están viendo, tú sabes que si lo tienes en la lista de cosas, claro, aparecen. ¿Sabes quién no se perdió ni un minuto de la transmisión? Francisco Fray. ¿Ah, sí? Pero fíjate que no, es como plato anecdótico. Pero fíjate que la transmisión había un problema en el audio. Ya. Se escuchaba un eco. Ajá. Pero era la misma salida. Bueno, pero no sé qué. Sí era la misma, ¿verdad? O sea, era el mismo micrófono y era la misma salida. Que no alcanzaba a distinguir Estaba conectado el micrófono a la bocina, precisamente para no tener dos transmisiones, sino que sacamos una sola transmisión por a lo mejor el ángulo del dispositivo, pero sí era notorio. Pero creo que es interesante reflexionar en torno. Yo cuando lo vi y vi el escenario, pareciera que era el inicio formal de un acto de pre-campaña, que estaban destapando a Humberto para el siguiente cargo, al siguiente puesto. A lo mejor ya no en el ámbito de no va a estar en la boleta en el 1 de julio, pero se me hace interesantísimo, es decir, el escenario, Humberto, los comentarios, y en un ambiente quitando lo partidista, metiéndose a la parte. Hubo momentos difíciles, bueno, de entrada la presencia de Fernando Manzanilla, pero te imaginarás, hubo un poco de morbo. Decía Rodolfo Ruiz en su columna, iba a ser una presentación de morbo, porque ver a cabezas con pensamientos diferentes, ¿no? Cárdenas también estuvo, Enrique muy saludado, Enrique muy abrazado. Pero además Humberto lo dijo en micrófonos, ¿no? Esto es una muestra de la pluralidad. Claro. Y de la apertura y los viejos panistas. Así es. O sea, Gerardo Álvarez, por ejemplo, que me parece una gente respetable, ahí estuvo presente, ¿no? Y también comentando. Entonces creo que fue algo muy digno, que habla mucho de caminar que has tenido al lado de la vida,
y que yo creo que los amigos y los críticos, pues ahí estuvimos, mi querido Beto. Sí. La verdad es que yo me siento muy, muy orgulloso de los dos eventos. El evento de México pues fue muy bueno, pero el de Puebla no desmereció nada, ¿eh? La verdad es que también estuvo muy bueno. Sí, ciertamente los que comentaron el libro pues son polemistas natos, todos ellos, por su propia naturaleza. Lo mismo que los de México, ¿eh? Hubo quien me dijo, pero ¿cómo invitas a Manlio? Si Manlio es ahorita el enemigo número 1, pues del PAN. No, bueno, a ver, puede ser lo que sea, pero nadie le puede negar su capacidad de operación política y de negociación política. ¿Cómo invitas a Luis Paredes? Bueno, pueden muchos no estar de acuerdo con Luis Paredes, pero es un tipo muy brillante y muy inteligente y que da en el clavo, en sus propias características. Sí, con su estilo muy personal, ¿no? Pero nadie le puede negar a Fernando Manzanilla, a Luis Paredes, y a Luis Antonio Godínez. Luis Antonio Godínez. Luis Antonio fue muy técnico, Exacto. fue muy respetuoso. Muy respetuoso y todo. Nadie les puede negar esa capacidad, esa inteligencia que han tenido durante tantos años de su vida política, ¿no? Así Qué es. tristeza me da que, bueno, pues no hayan asistido los candidatos y los presidentes de los partidos. Si creyeron que iba a ser un acto De confrontación. se equivocaron. Sí. Si creyeron. Ahora, sí hay una tendencia de que los candidatos no quieren ir a los actos de la confrontación. O sea, le sacan al debate. Imagínate que hubiera llegado cualquiera de Le los, sacan al de debate. los tres, ¿no? Se lleva el evento. Se lleva el evento. Se lleva el evento. Cualquiera de los tres. Se lo llevaron Memo Cárdenas. Beloya, Claudia Rivera, Enrique Cárdenas. Cárdenas. Y O sea, natural. y Paola Ah, Amigo. claro, Paola. Sí. Y Paola Amigo ya. Sí, ¿no? se sentaron juntos, Claro. Y ahora sí que se aguantaron el juvenado y el aceite. Bueno, antes de ponerles el spot, pero de veras, felicidades, Muchas gracias, y Igualmente, gracias. por sentarnos donde nos Ya me invitaste. dijo el señor Rodoreda que ya empezó a leer el libro. ¡Ya! Lo leíste la primera vez. Bueno. Dice que lo leyó desde antes que lo imprimiera. Ahora trabaja de corrector de estilo. Un tema importante, porque Lo que pasa es que no lo traje en las notas. Por Claro. eso ahora sí ya. Ahora no sí. digan los traigo. hay un tema importante que no lo he dicho. El mío también está subrayado. No lo he dicho, pero vale la pena que quede constancia aquí en los periodistas. Mucha gente me ha dicho, pues te lo editó Miguel Ángel Porrúa, ¿no? Bueno, primero, Librero. el librero editor. Librero. El librero editor. Sí, y no me dio los espectaculares que le dieron a el otro autor. Número 2, antes que el otro autor le editaran su libro, ti ya te había- a mí Miguel Ángel Porrúa ya me había editado No, y el Miguel Ángel le ha libro. ayudado a muchos políticos. Memo de Loya, por Memo ejemplo. de Loya también. Memo también ha escrito varios libros y se los ha publicado Miguel Ángel. Miguel Ángel Porrúa, y no estuvo presente porque operaron a Miguel Ángel Porrúa el 21 no de sabía marzo. yo. Sí, fíjate ¿Qué le que pasó? un problema de espalda, pues también estaba bien panzón. Bueno, es que come con Sí, singular alegría. entonces sí, lo operaron en la espalda y tal, por eso no vino, pero él tenía muchas ganas Un de estar saludo por acá. para Miguel Ángel, porque además es ¿Y buen cuánto amigo. dijeron? ¿Cuánto Ya dijeron que sabes. ponen los espectaculares? No, Para la pues segunda- ahí para la segunda edición. Mira, Ahí no, sí, no tiene presupuesto para eso, pero los periodistas lo apoyamos. Y muchas gracias por el apoyo, de verdad, y la presencia. Bueno, Doctora. comentarios a Alejandro Macías, ya lo había dicho, ¿no? Claudia Galindo, muchas gracias. Claudia, arrancan ya el día 5, ¿no? Hay que programar una visita con Carlos Artur, y la tercera vez que te lo digo y no me contestas. Ochoa Edurne, muchas gracias. Anuar Salomón, también muchas gracias, Anuar. Jorge Hugo Sánchez dice que muy buen programa y que felicidades a la mesa y que te invita a comer. Bueno, ya la hiciste hoy. José Ojeda Bustamante también está viendo el video. ¿Podemos ver alguno de los spots? ¿Cuál? No, el que tú digas, tú tienes los mandos. No, pon uno y lo platicamos y luego otro y lo platicamos y luego otro y lo platicamos. ¿Te parece? El que tú quieras. Es el que vas a poner, porque nosotros no lo vemos acá. No, pero lo oímos. Pero lo oímos. Ok. Sí lo oímos, ¿no? Pero si no, ya lo vimos, ¿no? Sí, ya lo vimos. Pero ¿cuál es el que va a presentar? Nada más que nos diga cuál. El de AMLO. El que está con los O sea, el candidatos. de nuestro candidato. Digo, perdón. Perdón. ¿Sesgado no? Qué susto. Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición,
Juntos haremos historia para que el Poder Legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Juntos haremos historia. Sí. Fíjate, interesante. Aquí lo interesante es que ya no pide el voto. Exacto. No, No habla de él, sino hay que, o sea, los que me quieren, voten por los diputados Es de que- Arropen. Claro, es que lo porque que- ya se dieron cuenta que hay una diferencia en preferencias entre López Obrador persona, candidato a presidente, y los candidatos a diputados federales. Pero además, senadores. sí, Fíjate sí, en ese detalle. si lo ligamos con la entrevista que hablábamos hace un momento, precisamente es lo que está marcando en la entrevista, que son dos puntos que fueron muy marcados en la entrevista, es consulta ciudadana y Congreso de la Unión. Consulta ciudadana y Congreso de la Unión. Entonces, sí está viendo que sí va a requerir una buena, le dicen camada, o como le dicen, una buena cantidad de diputados y de senadores en el Congreso de la Unión para que respalden precisamente todas sus iniciativas, ¿no? Que creo que la mayoría o no, eso es distinto, pero que tenga ahí un grupo fuerte. Y es interesante, claro, y es interesante ver esta segunda fase, ¿no? Ahora de las campañas. ¿Por qué? Porque efectivamente él ya se siente seguro, él sabe que ya arrasó, él ya se ve en la presidencia de la República. O sea, ahora en esta segunda fase, lo que va a hacer es fortalecer a su equipo de trabajo y el entorno para, evidentemente, lograr la mayoría en el Congreso. Sí. Una buena estrategia. Sí, a mí me parece interesante otra vez igual a marcar agenda mientras los otros están pidiendo el voto para ellos. Claro. Él ya se pone por encima, otra vez como si ya fuera presidente, y empieza a pedir para su equipo. Pero ahí ese es el tema complejo que hemos platicado también aquí en este programa. Ahí es el riesgo, pues. Imaginemos el escenario donde tenga carro completo. Sí, no. Se volvería fatal para el país. Es decir, ¿Pero por qué? porque ahí ese es precisamente el tema donde está comprobado que los gobiernos divididos es el mejor incentivo para generar acuerdos, para generar avances, para generar un proyecto de nación. Porque la visión del proyecto de nación no solamente es desde el lado de Morena, ¿no? El proyecto de nación es que incluso hay El equilibrio y la división de poderes, son nada más. fundamentales. Nada más, Una cosa es equilibrio y división de poderes, poder. pero tú tienes otros países como Estados Unidos, donde el Congreso pertenece a los republicanos y los mismos republicanos son los que están parando al presidente. Pero el problema porque hacen caso al elector. Pero este es el tema que Ay, sí. el perfil de incluso podemos verlo, el perfil de los candidatos que tiene Morena a las diferentes cámaras, pues no es el perfil comparado con Estados Unidos. Sí, no, O sea, claro, estamos hablando cientos de que factores. la improvisación, Claro. no hay gente que está preparada para ser legisladores. Claro. Esperamos que por después, suerte. esperamos que después de esta elección, ahora sí ya sean, Y a lo mejor se vuelvan profesionales, como dices. no tú, necesariamente, por las ajá, elecciones, ¿no? no necesariamente es un proceso tan rápido, porque es un proceso de maduración de un sistema político, pues. El caso incluso el de España es el que siempre lo hemos utilizado como el laboratorio, ¿no? Como para poderlo distinguir. España, ¿cuánto ha tardado para tener legisladores? Y ahí sí existe el tema de la reelección. Y en nuestros países no es tan fácil poder tener ya Y legisladores. lo hemos platicado Espérame. desde algunos programas pasados, porque al final nosotros no tenemos un proyecto de nación, no sabemos a dónde vamos. Sería muy interesante ver a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, y sí con un poco de equilibrio, con un poco de freno, con un poco de mesura. Y después, evidentemente, con ese proyecto de nación, con ese objetivo alcanzable, a lo mejor en un sexenio, 2 sexenios, 3 sexenios, avanzando sobre esa línea, ir fortaleciendo el Congreso. Pero entregarle toda la maquinaria de primera mano, me parece que... De hecho, no es, o sea, yo no estoy diciendo que se le dé la... No, sí Sí, lo pero es dijiste, posible. regresamos. Pero es posible. A ver, Pero es regresamos. posible. No, pero sí es posible, ¿eh? Sí es yo- posible que yo- se lleve el carro completo. O sea, Es eso no es posible, descabellado. pero- Yo a lo que voy es que No es lo precisamente deseable. él lo que tiene que hacer es empujar ahorita a su gente. Es una postura muy normal. Sí, no, eso Porque su propia gente se está diciendo, muchos de ellos confiando en que tú me vas a ayudar.
No, o sea, eso es un el hecho. voto de confianza también de la ciudadanía y lo que queremos ver, pero en ese equilibrio, un poco de freno, ¿quién lo va a controlar después? Sí, aquí el tema es, si Hace tenemos un momento escenario... hablábamos de que ya está más madurando, ¿no? Y ya no Sí, está sí, tan sí, así. pero eso tampoco. Y ahorita ya nos volvió a espantar de nuevo. No, pero es que el tema es... Estamos con Por naturaleza, siempre cuando una persona, el poder transforma, y por naturaleza, ¿por qué los seres humanos tenemos que tener y firmar un contrato social? Pues, ¿por qué no quitamos pues muchas de las leyes que tenemos, que nos autorregulan? Pues, porque por naturaleza el ser humano siempre se enfrenta, ¿sí?, a un elemento que es la parte del individualismo, es decir, por el individualismo por encima de la parte de la parte colectiva, ¿no? Entonces ahí tenemos López Obrador en un escenario donde él esté solo, pues se va a volver el mandamás y puede cometer todos los excesos que por naturaleza, no porque quisiéramos que pasara. Y nada más el segundo, es decir, aquí tenemos, si López Obrador llegando, que pareciera, por todos los escenarios, llegando hace 3 años maravillosos, bueno, ahí sí, la población puede darle el aval para que la legislatura o los congresos pues lo avalen a él. Mira, porque las transformaciones del país no se van a dar en esos 3 años, ni en 6. Exacto. Estuve la semana pasada, el fin de semana el anterior, en México en una boda. Con pura gente del derecho. Empresarios unos, otros profesionistas. Conseguimos una mesa de 12 gentes, habíamos 6. Y yo les pregunté, oigan, ustedes ya lo vivieron como gobernante. Además, con la Asamblea de Representantes, que no tenía los poderes que tiene actualmente, pero tenía sus poderes controlada por él, vamos a decirlo así, porque la controlaba él. ¿Qué opinan de su forma de gobierno? Porque a nosotros en Puebla nos llegan todo vía esto que es el acabose. El consenso de todos fue que fue un gobierno gris. Que la única obra que tuvo fue el segundo piso y que se dudaba altamente de cómo cuestionable. estuvieron. Exactamente. Bueno, se dudaba, pero hasta el día de hoy tampoco es que le hayan demostrado algo con el segundo pero piso. fue el consenso, se había el consenso. Sí. Entonces, no, pero tenemos miedo de él. Dame una razón por la cual. Si ya lo viviste como gobernante, dame una razón. Nadie pudo dar una razón de por qué tienen favor a él. No, estoy de acuerdo. Y eso todo ha sido producto de redes. Claro, estoy de acuerdo, pero mira, déjame decirte una cosa. Como hemos vivido en este país, las mayorías prefiguradas antes del día de la elección, hasta 1997, que se empiezan a dar ya la división precisamente en el Congreso, y se ha visto y se ha demostrado que, a pesar de que no han salido las reformas, sí es una medida de control, de contrapeso al presidente de la República. Tener la mayoría absoluta en el Congreso es altamente peligroso para la democracia. Solo por concepto, en teoría política. Pero no solo por concepto, o sea, la realidad es que sí, en varios países tenemos el escenario, o sea, y está comprobado, pues. Está comprobado. No solamente por la teoría, sino está comprobado que un personaje que llega y que tiene el control absoluto, se cometen todas las arbitrariedades porque no hay posibilidad de ponerle un contrapeso. Exacto, yo creo por eso que por el bien del país está bien que se decide y que se respete la voluntad popular, pero sí creo que el ciudadano tiene que ver muy claramente cuál es la diferencia que existe entre el presidente de la República, los senadores y los diputados, precisamente para dar, y no es muy difícil hacerlo, en las elecciones anteriores, siendo Fox el fenómeno que fue en la elección del 2000, no logró la mayoría del Congreso en ninguna de las cámaras. Calderón, con un resultado bastante más apretado, tampoco, evidentemente, ni Enrique Peña Nieto. Es decir, la gente vota de manera... O sea, cada vez hay un voto más razonado. Más diferenciado en torno a Y eso entonces el observador ya lo descubrió, ya se da cuenta, además de los errores que Morena cometió en la designación de algunos de los candidatos, que son verdaderamente catastróficos. A eso vamos. Imagínate esos personajes dándole la discusión entre otros. Pero esos son los que conocemos porque fueron designaciones, y los que salieron por tómbola, que nadie sabe ni quiénes son,
Nadie sabe qué Bueno, perfiles yo tiene. veo aquí la lista de los Entonces, candidatos de diputados de Morena y creo que no conozco. Pero yo sí Es el creo, problema. el tema es, Ahora ya hay un por los- movimiento en contra de Biestro y de Barbosa y demás, porque los candidatos que fueron llamados, Violeta Laguna y Sí, demás, sí. y no los ¿cómo los le llaman? usaron y no sé Los qué. marginados o los... Alguna cosa. Sí, pero sin embargo, todos esos excesos se están cometiendo en Morena porque hay datos duros que refieren que López Obrador anda cercano a los 42, 45, Ujú. a 3 meses del proceso electoral, y si siguen las cosas como van y se cae o Anaya se cae, o sea, esto puede ser significativo, que puede darse el caso de que sí logren arrasar en el proceso electoral. Es decir, no está lejana la posibilidad, está más cercana la posibilidad de que saquen mayoría en el Congreso Morena, que a que realmente se pongan en tercios pues el Congreso. Es decir, en este momento. Por eso la discusión, y por eso también López Obrador lo que quiere es apostarle a que sí se dé ese escenario. Y la lógica que estamos ahorita discutiendo es que ojalá y no se dé ese escenario. Claro, por ¿Sí? supuesto. Claro, Porque ese sí es por posible. salud Pues. democrática, Exacto. nada más, ¿no? Por salud democrática. Estoy de acuerdo. Siguiente Digo, video. Comentarios, Marco Vázquez manda Estrategia saludos a la doctora raciaria. Oropesa. Pepe Estrategia. Toledano dice, si no es Dios, no me perdí en el contexto de si no es Dios, me refiero que Si no es Dios, dice si no es Dios, me imagino que se Ándale, refiere es que nada más dice si no es Dios. Bueno, el contexto no o sea, si capto, no es Dios pero como para ser omnipotente, sí, yo creo que es la lo que corrige o refiere, nos ¿no? da más Si no información. es como- ajá, en esta Para dar más claro omnipotencia. todo. Nadie me dijo nada sobre los porcentajes de los votos de los jóvenes. 30% de jóvenes. Sí, lo refiero un poco a Humberto. Pero nada más Humberto, pero vamos, no es estadística. Es que hay 25 millones de jóvenes que van a ir a votar. Y es la primera vez, Van a definir va a ser la elección. el próximo que proceso. potencialmente van a ir a votar. No, es que parto de la idea, ese es Sí. el dato alarmante, que hace 6 años el 62% de los votos para presidente fueron de jóvenes. Y- Entonces, si hoy hay 25, constituyen el 30%, va a controlar la elección Pero- presidencial la juventud. Pero además Sí, la juventud, pero además hoy la juventud se ve interesada. Hoy escuchas a los jóvenes platicar y están Nos oyen a listos, nosotros. ¿no? Están listos para salir y Jóvenes. emitir su voto. Yo Qué me bueno, acuerdo en las qué elecciones bueno. pasadas decían, ay, ¿quién va a salir a votar? ¿no? O sea, Qué bueno, platicabas qué con los bueno. jóvenes y había mucha apatía, había mucha indolencia, mucha falta de interés. Y hoy sí se percibe esta participación de la juventud. Y qué bueno, Entonces- que haya participación de la juventud. Ahora, el discurso que van a lanzar los candidatos, eso sí va a ser muy interesante, porque un joven, un millennial, cuando vea a una Naya dictar una conferencia de la manera en la que lo dicta, y Incluso- moviendo tecnología. incluso el spot está padrísimo. Claro, Es el que más le vamos llega. a ver ahora, ¿no? Es Sí. claro, a un joven lo atrapa, Sí, lo no. atrapa. Ahora, es interesante analizar, y ya hace un rato medio lo estaba refiriendo, la pirámide poblacional ya sufrió un efecto terrible, ¿no? Ya no es pirámide, ¿no? Y el grueso de la población precisamente está en estas edades que dice Jesús Manuel. Y estas edades entre 18 o 26 años, esta pirámide es la que va a ir caminando, es la población mayoritaria. Y el próximo proceso electoral van a seguir siendo ellos quien tengan el mayor número de porcentaje del padrón electoral. Y aquí lo interesante es estos personajes que están esperando de este proceso electoral. Estos personajes, ¿cómo ven el futuro de México? O sea, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo están viendo que se va a transformar el país? Y el tema es que la realidad es que sí son apáticos a la parte electoral, que son apáticos, pero en este momento pareciera que están escuchando, y están como teniendo de cerca a estos personajes. ¿Se imaginan ustedes la estructura del razonamiento de los jóvenes al escuchar el tema de que hay que revisar los contratos del aeropuerto, de nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Qué pensarán los jóvenes de eso? Yo creo que no, eso No dirán, pinche viejito loco. exacto. Esos temas no yo los creo que atraen. ¿Qué cosa no los pensarán? mueve. No los Yo te voy a atrae. decir una cosa, No que los los jóvenes mueve. ahorita es un No los movimiento mueve. fuerte contra la No los corrupción, mueve. ¿eh?
En la corrupción sí, No, pero en el aeropuerto, o sea, hay elementos que se están discutiendo. La reforma electoral, Pero el anzuelo al joven, la pues, fiscal, la energética, la educativa, Las no reformas les interesa. estructurales. No les interesa. No, yo Mire, no hay que olvidar dos procesos electorales en donde antes de la elección se hablaba que la participación de los millennials iba a ser determinante en el resultado de la elección. La elección de Trump y cuando se decide sobre la salida de Gran Bretaña, Los jóvenes fueron del Brexit. del Brexit. El Brexit. que los jóvenes no salieron. Los jóvenes no salieron a votar ni en uno ni en otro caso. Sí fueron muy activos en las redes sociales, pero hay estudios en donde se demuestra que los jóvenes Pero el no electorado salieron. de los Estados Unidos y de Inglaterra son como el mexicano. No lo sé, pero ¿Viste el tema el tema de la desaparición de los 4 jóvenes en Jalisco? Jalisco. Y Terrible. ya amaneció muerto, Bueno, y no, se suicidó, no sé qué rollo. colgado. Bueno, ¿vieron la reacción de los jóvenes? Está Manifestaciones de los impresionante. jóvenes. Sí, el tema aquí es que los jóvenes están escuchando. salgan a votar. Los jóvenes están escuchando. Ujú. No están participando, están escuchando, están a la expectativa. Y eso es precisamente el tema que se vuelve tierra fértil para Anaya, para López Obrador, para mí. ¿Sí? Están ahí, están a la expectativa. Y sobre todo están a la expectativa porque todavía no han hecho clic con ese electorado. Y de manera mayoritaria. Y no es que no haya un grupo de jóvenes universitarios que estén apoyando a un candidato a otro. Eso no. Por ejemplo, en el caso de Jalisco, otra vez. En Jalisco es un movimiento atípico, donde ahí los jóvenes se han anclado, Alfaro, exacto, etcétera. pero en una lógica de Jalisco que no es, o sea, otra vez el tema de las golondrinas no hacen verano, ¿no? Sí. O sea, aquí en Puebla no hay un tema, y en el resto del país tampoco hay un tema que estén anclados los jóvenes y que digan ya mayoritariamente nos vamos con López Obrador o con Anaya. Están a la expectativa, están escuchando. En el caso, por ejemplo, de Obama, ahí sí fueron determinantes en el proceso de Anaya. Y en las dos elecciones fueron determinantes, donde se volcaron precisamente con Obama. Después se quedaron a la expectativa porque ni Hillary les habló, ¿sí? Ni mucho menos Trump. Y sí les hablaba el senador Sanders, ¿no? Ujú. ¿Sí? O sea, ese era el tema que si él hubiera sido el candidato, pues pareciera que sí se hubieran enganchado con él, porque sí les habló, incluso hay estudios bien claros donde se demostraba cuál era su potencial del senador Sanders, ¿no? ¿Sí? Y cuando deja de ser el precandidato, pues ahí se pierde y Hillary nunca logra enganchar a este electorado. Y yo creo que un poquito más adelante vamos a ver esta reacción de los candidatos hacia la juventud, porque efectivamente ellos deben de tener más que claro y estudiado estos porcentajes y estas estadísticas que tú nos estás mostrando, así que deberán de enfocarse a este rubro tan importante y seguramente vamos a ver estas llamadas, ¿no? hacia la juventud que están ofreciendo hacia los jóvenes. Yo sí creo que la juventud está participando, que no dejemos bien es distinto. Yo te puedo decir que el movimiento independiente, Eso te iba a decir. no nomás en la parte de Jalisco, en Morelos también están fuertes. Y creo que precisamente Los jóvenes están buscando a los candidatos independientes. exactamente, y están haciendo mucho candidato independiente. En Jojutla, el que quedó el presidente municipal es un muchacho joven, un muchacho grito muy joven. Pero imagínate nada más, el joven está buscando, perdón. O sea, yo a lo que voy es que precisamente en la parte del temblor que hubo, en la En la zona de temblor. en la zona de temblor y el movimiento a abastecer precisamente Fue de jóvenes. esos lugares, Fue de fueron jóvenes. los jóvenes. Es cierto. Fueron los jóvenes, Es cierto. y muchos de esos jóvenes que estuvieron en eso, el caso de Jojutla, el muchacho que quedó de presidente, bueno, candidato a presidente municipal por Jojutla, un muchacho que se metió desde ahí, y entonces, como él es de ese pueblo, fue desde el principio a ver para apoyar a su pueblo, a su propio pueblo. Aquí en Puebla hubo un movimiento muy fuerte de jóvenes, de apoyo, precisamente, que está basado prácticamente en lo que es el movimiento de nosotros, que es bastante de jóvenes, y que formaron una Puebla, un movimiento que se llama Puebla Jala, o Jala Puebla, una cosa así, que la verdad estuvieron impresionantemente Y fíjate, trabajando. esos son grupos Y a los esos que no le grupos- está llegando ningún partido político. y esos grupos Exactamente. son los que ahorita están empujando. En el movimiento aquí de Independiente de Enrique Cárdenas, muchos de esos jóvenes que estuvieron apoyando para los damnificados
estuvieron apoyando precisamente a los candidatos independientes. Pero no pongo el ejemplo de Jojutla más rápido. El tema de Jojutla es interesantísimo, pero hay que ver qué hicieron los demás partidos. Y precisamente lo que hicieron fue jalar a los diferentes grupos que estuvieron participando en el movimiento para el tema de la reconstrucción del sismo. Es decir, cooptaban, el PRI cooptó a unos, el PAN cooptó a otros. No más que el independiente ya logró meter un independiente. No, a lo que me refiero es que todos se fueron con ese boom. O sea, es decir, el PRI metió a uno que estuvo metido en el movimiento, el PAN metió a otro que estuvo metido. Ese es el tema, ahí ya pervertieron una acción ciudadana y todos están queriendo ese botín, ¿no? Bueno, lo Solo que yo quiero marcar es que uno de ellos se está de un tema para la reflexión, porque valdría la pena checar esto. ¿Se acuerdan que después del resultado electoral del 2012, Andrés Manuel se proclamó presidente legítimo? Sí, y puso su gabinete. Puso su gabinete. ¿Qué? 2006. O 2006, ¿verdad? 2006. ¿Alguien recuerda alguna propuesta que haya hecho ese gabinete y ese presidente legítimo? Bueno, el tema era la cuestión energética, ¿no? Pero era simplemente oponerse a, y un gabinete tiene que proponer. Entonces, simplemente lo dejo ahí para la reflexión. Está ¿no? bien, está bien. Vale la pena estudiar. Comentarios. Sony Silva, no hay un candidato que conecte con los jóvenes. Adrián Buda nos está viendo, muchas gracias. Carlos Soriano Cisneros dice salud al ingeniero. ¿Hay algún ingeniero? ¿Cuál ingeniero? ¿En la mesa hay algún ingeniero? No, porque Carlos Cisneros dice salud al ingeniero. El mismo Carlos Cisneros, el Amazon Grupo Soriano es de puros jóvenes. Somos muchísimos jóvenes, dice Carlos Soriano. Bueno, pues no sé si haya algún ingeniero, ¿no? ¿No eres ingeniero? A lo mejor ¿Tú no eres ingeniera? ¿No eres ingeniera tú? ¿No? No eres ingeniera tampoco. Tan lejos de ser. Podemos ver Natalia, seguramente. Natalia es ingeniera. Sí. Podemos ver el otro video. ¿El otro video? ¿Cuál es? El de mí. ¿Cuál de los dos? El primero. El del distribuidor. Está solo, ¿no? De la propuesta. ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano. Soy José Antonio Mir. Bueno, la propuesta... ¿Puedes poner el otro de él mismo? En donde habla de lo del vitiligo, porque Pero en lo que lo pones aquí yo me preguntaría, bueno, la propuesta es vota por mí o vota por el partido. Sí, exacto. Sí, ¿No? sí. O sea, creo que ahí es en Pone donde, dos planos ahí. en donde se pierde un poco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. ¿Les paso una pregunta? Claro que sí. ¿Quién de ustedes va a votar por primera vez? Yo. ¿Y ya sabes por quién vas a votar? Pero todos son una bola de corruptos. No todos somos iguales. Se puede hacer política sin lavar dinero, sin tener un solo peso al margen de la ley. Yo lo he hecho los últimos 20 años. Pero a ver, espera, ¿hablas inglés? Hablo inglés bastante bien, ¿eh? ¿Cuántos libros has leído? Me encanta la lectura, muchos. Y sin ninguna mancha. Sin ninguna mancha más que el vitiligo. ¿Y los demás candidatos? Hay que revisar, hay que comparar. No nos vayamos a equivocar en esta elección. Ya terminó. Ya, entonces Creo que preferías, ¿no? exactamente, está pidiendo el voto para él se está vendiendo como el candidato limpio, transparente, que está cansado de tanta corrupción, malos manejos, etcétera, etcétera, sí, pero bueno, es que el partido que lo está soportando creo que no puede limpiar, ese es el tema con él, no puede limpiar. Sola, que tiene la carga del presidente impresentable, Claro. así lo dice Sola. Sí, incluso hasta la forma en cómo le da más fuerza, no al partido o a su alianza, sino a estos íconos, ¿no? De colores, ¿no? Que también está haciendo esa alusión, como también lo refiere mucho Anaya, ¿no? ¿Sí? El vitiligo, ¿cómo lo ven?
dice, yo no tengo manchas más que el vitiligo. ¿Cómo sienten eso? Una manera de relajar quizá la tensión política, ¿no? Porque creo que él mismo sabe y lo han ya atacado en algunos caricaturas, etcétera, ¿no? Con el tema del vitiligo. Entonces yo lo veo como una forma de reflectar, ¿no? No es de humanizar. Sí, de decirlo. De decir, bueno, Los dos, yo me estoy viendo de que- mi propia desgracia y estoy dando autorización, ¿no? A que puedan verlo de una manera transparente pero y no es como el ponerte tema como de que exponerse. Soy una persona normal que tiene una enfermedad, ¿no? Como Barbosa anda en silla de ruedas de campaña, ¿no? O Marta Erika se utiliza como mujer, ¿no? Si golpean amigos, pero a todas las mujeres. No es como una campaña. Como victimización. Yo creo que- No, Mira, hay que recordar, cuando fue designado candidato, pues entonces salieron una gran cantidad de memes precisamente sobre este tema. Y fue conocido ampliamente. Lo bulearon, vamos. Exactamente, le hicieron una presión social muy fuerte. Yo creo que decirlo por él mismo sí relaja un poco el tema de pues esta enfermedad que él tiene, que no es ni grave ni mortal, ni hace daño si es candidato, Ni es en su contagioso. caso, ni es contagioso, y no haría daño en Bueno, su caso antes se fuera pensaba que si presidente. saludabas a una persona con vitiligo se te contagiaba. Sí, bueno. Hace muchos años había un desprecio por estas personas que padecen un problema de trastorno de cambio de color de la piel. Me parece que es por cuestiones nerviosas, ¿no? Sí, creo que sí, en muchos de los Según casos es así. los psicoanalistas, lo continúan creo con la madre y no sé qué. No lo sé. Prometo hacer un programa de... Pero fíjate que en esta lógica vale la pena analizar o sea, todos conocemos a alguien con esas características, o lo hemos visto, o hemos interactuado. Y precisamente creo que sí, si hacemos este análisis, es relajarlo, pero también darle posicionamiento, pues, porque también está jugando con este simbolismo de que es terrenal, ¿no? De que no está por encima de todos. Y esto de jugar con la enfermedad, pues sí te da este incentivo de poderlo poner en el centro de cualquier diálogo, de cualquier discusión, de cualquier tertulia, ¿no? De cualquier parte. Y quizás está como un tema de transparencia, o sea, así soy tan transparente que puedo decir Sí, públicamente, por eso digo, pero no como víctima, no, no como víctima, es sino, que sino más dice, enfocado. es que sí hay políticos, habemos políticos que podemos vivir de nuestros salarios y lavar dinero, no sé qué, y yo no tengo manchas, bueno, más que la del vitiligo, o sea, Sí. esa parte ahí es donde como que levántenme, ¿no? O sea, ¿no? No, más bien creo que lo quiere vender juntando como... los dos como- spots, ¿no? Al tema de final transparencia. es el mensaje que te deja. Sí, Sí. no, pero... Ahora, sí, nada más el comentario, lo que creo tiene dos lógicas. Esta lógica que le da mucho protagonismo, eso es importante, es decir, este tema de su enfermedad se pone como en primer término. A pesar de que está como a la mitad, lo pone como en primer término. Y el segundo término que maneja sus spots es pegarle otra vez al tema de Anaya. Ándale, sí. Esas son de las dos cosas que... Fíjate, pero el voto primero yo, o sea, primero la candidatura de la presidencia, yo no soy corrupto, o sea, Exacto. y López Obrador ya superó esa parte, voten por los candidatos a diputados y senadores, necesitamos un congreso fuerte. Sí, y un spot hasta que se da el lujo López Obrador hasta de meter a una persona con lenguaje de señas, ¿no? Ah, Es decir, sí. hasta todavía... Que o los sea, otros no lo hacen, ¿verdad? y sobre- Bueno, Ricardo Anaya no sé porque no No, lo hemos ninguno de visto los ahorita, dos, pero sobre todo no lo hacen porque están todavía en la lógica de afinar y de incluso hasta de última hora de meter lo que deban de meter. Sí, claro. Y López claro. Obrador ya Sí. está... Ya lo rebasó. Ya lo rebasó. Como esto Ya lo de rebasó. preguntarle, ¿ya no está inglés? Sí, claro, y muy bien, por cierto. A mí eso Pues no es me un da ataque. ánimo para votar por una persona. Pero ¿no? otra vez, pero pero en el inglés, caso de pero Anaya el sí otro habla es... francés, es habla un- inglés y es- habla es- español. Es una forma de decir, yo sí soy de los chilenos. Soy preparado. Soy de los Chicago Boys. El de Anaya también Ajá. habla inglés, habla francés y no sé qué cosa. En cambio, López Obrador apenas habla español, ¿no? Y con trabajo. Sí, con trabajo. Entonces Bueno. es un poco enmarcar esas pautas, ¿no? Complicado. Es como también le pega sin querer
a su señor presidente, ¿no? Yo le he leído muchos libros, ¿no? Sí. Comentarios. Y están muy definidos, simple y sencillamente, ese spot, el segundo está muy definido exclusivamente a Ahora, jóvenes. ahora nada más Le está Comentarios, llamando a comentarios. jóvenes. Sol y Silva, los jóvenes se hicieron presentes en el sismo. Fue impresionante ver cómo la sociedad se unió. No conecta de igual forma con lo político porque ellos tienen claro la corrupción y la impunidad lo que les hace perder el interés. De acuerdo. Fabián Sánchez nos está viendo, muchas gracias. Nuevamente, Sonny Silva. A mí me pesa mucho la corrupción del PRI, ese sistema en el que vemos que el que roba siempre sale bien librado. Manuel Lechuga Irigoyen, Besney Irigoyen, perdón, don Manuel Lechuga, gran caballero, de muy buena familia. Nos está viendo también. Andamos saludos a mi querido Manuel. Eliseo Braulio Sayas también nos está viendo. Eliseo Guillermo Pérez también nos está viendo. Oye, es muy buen debate. Saludos, maestro José Ojeda. Ahora sí me toca. Comentar, a ver, en el spot José Antonio Meade dice que él ha combatido la corrupción y que por su actuación están en la cárcel ¿Y ustedes saben muchos quién? corruptos. O sea, pues hubiera dicho quién es. ¿Ustedes saben? No, bueno, ¿No sabes quién? No, sí, todos sabemos quiénes son los corruptos en este país, pero ¿en qué actuó José Antonio Meade para que estuviera en la cárcel Duarte, por ejemplo? A mí me parece que fue omiso. ¿En qué actuó para que estuviera en la cárcel Guillermo Padres? No solo fue omiso, Guillermo Padres fue y se entregó. O Es decir, o Borges, o todos los que supuestamente nosotros conocemos están en la cárcel, yo creo que no tuvo ninguna intervención José Antonio Meade. Él, como titular de la Secretaría de Hacienda, tiene bajo su responsabilidad la unidad de inteligencia financiera. En este país, si a alguien quieren agarrarlo, evidentemente lo pueden agarrar por O sea, si no quieres agarrarlo es porque hay voluntad. No hay voluntad. No hay voluntad para hacerlo. Entonces, me parece que ese mensaje le va a costar mucho a José Antonio Meade porque la gente va a decir, no, bueno, sí sabemos quiénes son, pero ¿qué hiciste tú para meterlos al bote? O sea, dinos si diste la información financiera de Borges, de Duarte, del otro Duarte, de Ismael Hernández, en fin, una serie de personajes que todos sabemos que son corruptos. A ver, por ejemplo, ¿qué hizo con el tema de Moreira? Absolutamente nada. Pues si Moreira no está ni siquiera ya investigado. Bueno, el candidato ya está hasta la planilla. Claro. Pongo otro, el de Fidel. Pues de Fidel, por ejemplo. No, ya Sacó la lotería por quinta vez. Sacó la lotería por 5 quinta. veces, sacó la lotería Fidel. Qué suerte tiene. Susana Romero de Martino, tal vez Obrador apenas habla el español, igual que miles de Exacto. Así Otro es. mensaje otro contundente. dato más contundente. O sea, aquí le está Bien, dando Susana, López ¿A quién le Obrador. entienden? No, pero yo creo que Claro. yo creo que son dos cosas distintas. O sea, sí, una gran cantidad de mexicanos no hablan español, que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela para poder hablar español. Pero fíjate, Humberto, Pues, claro. Obrador- Estilo de hablar, bueno, pero entonces mira, es el espérame. estilo de hablar español. No, es que no hable pero español. pero es que es un lenguaje figurado, o más bien una Castellano, frase. digamos. Lo que está refiriéndose este mensaje, que desde mi punto de vista es Es que está en empatía con la mayoría del pueblo A ver, mexicano sí, que habla Pero español. acuérdense, no, si pero- si pones en un mensaje hablar otra vez el tema de Milenio, pon a hablar a Mit, pon a hablar a Naya, y los tres que los entrevisten, aquí le va a entender el grueso de la Claro. población. Al Claro. observador. Mira, Pero ojo, perdón, Por favor. porque hay que recordar en programas pasados cuando aquí analizamos las estadísticas de las encuestas y decíamos dónde está la clase que no fue a la escuela o la clase social que no tuvo acceso a la educación o pues Está con el PRI. ¿quién la Oye, tenía? está en el La PRI. tenía Una el PRI. frase o sea, que y hay dijo- algo que también perdón. una frase que dijo López Obrador en la entrevista con Milenio, que me parece que resume mucho a dónde llega y cómo llega. Cuando le cuestionan el tema de la consulta, dice López Obrador, el pueblo es sabio. Ujú. Discute esa frase. Dile a la gente, a los periodistas, a los politólogos, que el pueblo no es sabio. No, y además El pueblo se te va encima, o sea, el pueblo es sabio. dicho Tiene por- sentido común. Fuente Ovejuna, ¿quién mató al comendador? Sí, ¿No? y uno de los temas donde ahorita recuerdo otro de los errores de López Obrador, donde habla que dice que duda de la sociedad civil, ¿no? Sí. Pero si analizamos todo el contexto, no está refiriéndose
a la sociedad o a los ciudadanos. Se está refiriendo a que a la perversidad de las organizaciones de la sociedad civil, algunas, ¿no? Claro. Pero sin embargo, pues, se malinterpreta, ¿no? Claro, pero también se ha Lo dijo afirmado, que dude, oye, yo también dudo de muchas organizaciones. también se ha afirmado categóricamente que el pueblo no razona, el pueblo siente. El pueblo no se rige por la razón, sino por las emociones. Más comentarios. Eduardo Alcántara no comenta nada, pero bueno, gracias Eduardo Alcántara que nos está viendo. Podemos oír el otro spot, el de Ricardo Anaya. De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del Frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Hacia el futuro. Ahora, apuesta hacia el futuro. Pero todavía no acaba. ¿todavía no acaba? Ya. Ya acabó en... ¿Ya? Ok, ¿en qué estamos? O sea, tienes razón, o sea, el mensaje de Ricardo Anaya es el único que está dirigido a los jóvenes, a los 25 millones. O sea, sí de la les competitividad habla internacional. exacta. Así es. Ahora, otra vez, o sea, yo, así como... sacar a como México de donde está y ponerlo a competir en donde está dice México en el que panorama. México necesita un cambio, Sí. nadie lo duda. Yo creo que todos hablamos de que hay México ¿Cómo? necesita un cambio. Ahora, de que el PRI se va, también, ¿eh? Así Ahora, como- ¿qué cambio? Fíjate bien, o sea, está muy bien estructurado, ¿eh? ¿Qué cambio? El de volver al pasado, que tiene una visión anticuada de México y del mundo, es un golpe muy fuerte al observador. Claro. Pero, O el que ofrece el frente. sí, pero si no, yo No lo está veo malo, en no otra está malo el lógica. mensaje de Anaya, ¿eh? Yo No, también no, veo no, otra... No está malo. La lógica que yo veo es que Anaya y Mit le están hablando los dos, porque está hablando del México anticuado, pero también está refiriendo al PRI. Se puede entender que está refiriéndose al PRI y a todos los dos. A los dos, pero en la lógica se puede ver que los dos están peleando, se siguen peleando en los spots por el segundo lugar. O sea, le están pegando precisamente a esta parte de que ya se defina quién es el segundo lugar. Esa es mi lógica. Y desde luego que le habla muy bien. Si lo analizamos en producción, la mejor producción es la de Sí, por Y eso es supuesto, lo la que- más y eso es lo que moderna, captura la los que está jóvenes. hecha. Eso es un hecho, es decir, el mejor elaborado es Claro, y eso es lo precisamente que el de Anaya. Y eso sí le llega a los jóvenes. Movimientos de pantalla. Eso le llega a los jóvenes definitivamente. Los atrapa, visualmente ya los tiene. Y la voz, Ya ¿no? después el Pausada contenido, también. claro, bien puesta. pero Y- de entrada Y ya. como termina, a mí me parece que es fundamental en esta lógica de lo que viene, de frente al futuro. Es decir, está apostando por el futuro, está apostándole para que los jóvenes tengan futuro, y eso sí pega en los jóvenes, porque hay muchos que no tienen trabajo, hay muchos que no han sido valorados precisamente por sus capacidades, hay muchos que han sido corridos de sus trabajos, en fin, creo que hay la oportunidad muy grande de que se ha identificado, además por edad, por cómo retrata Ricardo Anaya. Siempre dije, no, Ricardo se debería dejar un poco más grande el pelo, pues para parecer un poco más serio, un poco más candidato, ¿no? Me queda claro que no, perdón, doctora, me queda claro que ya dijo, así me voy y así soy y así seguiré. Pero esto será producto de una decisión personal o hay un estudio de imagen. Supongo que Hay- debe haber un Sí. estudio. Porque el observador no tiene eso de que hoy ponte guayabera y mañana nada. Ahora, hace poco... Mid sí, Mid tiene un equipo de asesores. No, de ve imagen. cómo iba vestido Mid en el spot de corbata, en camisa blanca y un traje negro. Está tratando de reflejar algo, Seriedad, sin duda seriedad. alguna, seriedad. Sí, hace poquito Así como tú y yo revisé ahorita un... venimos vestidos así. ¿Tus vacaciones? Todo. Semana Estaba Santa? Todo. yo hoy es Todo. día de asueto. Reflejando seriedad hoy. Yo sin trabajo. Todos venimos de cuadros, mira. Sí. Analizando el tema, dos comentarios quería hacer. Uno, el fin de semana, un amigo lo invitó a algunas cámaras empresariales del Estado de México y de la Ciudad de México a un evento de Anaya. Impresionante lo que nos platicaba en el ¿Quién les que platicó, tenemos. si se puede saber?
precisamente cómo los empresarios ya están cambiando pues en esta lógica, es decir, ya no es MIT el que hay que respaldar, sino hay que respaldar a Anaya. Y con un mensaje de Anaya igual, súper fresco, pero muy claro, dirigido a los empresarios. ¿Sí? Ha salido como segmentar. Segmentar, exacto. Este segmento donde pareciera el que mejor le hablaba era MIT, ahorita pues ya se están acercando más a Anaya, porque pues otra vez, en la lógica, ¿quién se está peleando el segundo lugar? ¿Quién tiene posibilidades reales, precisamente? Pero esto, ¿qué caso tiene ser el segundo lugar si el segundo lugar está casi 10 puntos abajo del primero? Pero es que precisamente se va a caer el tercer lugar. O sea, es difícil que Anaya, que enfrente, con 42% de pero aceptación según Bloomberg de la semana pasada. Pero cuando se caiga, solamente valió .06. Es una insignificancia. Pero cayéndose uno, yo creo que ahí es cuando se va a volver competitiva el proceso electoral. O sea, cuando baje de 39. No, es que están suponiendo que todo lo que baja uno se va simplemente al segundo lugar. No, para nada. Es lo que está suponiendo. Para No, que suba. no, pero mira, la encuesta de que apareció el día de ayer, acabas de mandar una, ¿no? de Massive Caller, está en 32.98 Andrés Manuel, ciertamente subiendo. Claro, subir en esos niveles es muy complicado, pero 32.90. Pero ha mantenido una pero línea de Ricardo Anaya ascendencia. en esta está en 26-21. Sube Ricardo Son ya 6 significativamente, puntos de diferencia. exactamente a 26.21. ¿El negro quién es? El negro es, no deciden. no sabe. ¿Y el otro naranjita? 14.25 es José Antonio Mir. José Antonio Mir. Antonio, 14.25. ¿Y el amarillo quién es? Margarita. Margarita Zavala, Que 8.52. Exacto, que va para abajo nuevamente, ¿no? Tuvo un repunte con el tema de las firmas la semana antepasada y ahora nuevamente se vuelve a ubicar en el 8.5. Ya los demás no aparecen, pero es muy interesante ver que la distancia se está recortando entre el primero y el segundo. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué es muy importante el segundo lugar? Pues porque los que vean que el tercer lugar va muy rezagado, voto útil, y va a haber voto útil en esta elección presidencial, va a haber voto útil. No es lo mismo decir que Andrés Manuel lleva 15 puntos de ventaja a decir que lleva 6 puntos de ventaja, ¿no? Eso es totalmente cierto. Comentario de la columna Templo Mayor hoy. Visto el cochinero que resultó ser el proceso de la recolección de firmas para los candidatos independientes, habrá que hacerle una misa de desagravio a Pedro Ferriz, que la semana pasada hablamos con él. Durante todos estos meses el exconductor le tiraron de a loco con las denuncias que un día sí y otro también hacía sobre el asunto y acusó que se traficaba con firmas. Hubo quienes dijeron que hablaba por la herida. Obviamente Ferriz no alcanzó el umbral de esas firmas requeridas, pero al menos quedó claro que esta vez no exageraba. Claro. Sí. Está bueno el comentario, ¿no? Sí, ahora aquí el tema que se vuelve interesante es si hay irregularidades, si hay plagio, si hay corrupción en torno a ese tema, lo ideal es que se llegue a un segundo nivel, que se sancione y que realmente se evidencie todo lo que pasó en este contexto. Porque si no, otra vez, pues no pasa nada. Y si no pasa nada, pues el desprestigio es hacia las instituciones. Es decir, se mina las instituciones de nueva cuenta y se vulnera precisamente. Los únicos que pierden con esto son los del INE. Exacto. No, y el INE está evidentemente sostenido de alfileres en este momento. Está en la óptica, está en la mira social, no puede... Ahora, y en esta lógica, si la diferencia entre el primero y segundo lugar se vuelve de 1 punto o 2 puntos porcentuales, vamos a ver un proceso postelectoral muy terrible, ¿no? Muy reñido. Y eso sí le va a pegar drásticamente a la parte económica del país. Vamos a tener un país convulsionado. Es decir, ¿cómo se va a poner de acuerdo el país en una lógica de este tipo? Eduardo Alcántara manda saludos al maestro Ojeda, a José Manuel, a Beto y demás de la mesa. O sea, saludos, Lalo. A ver, Ana. Claudia Reyes está viendo el programa. Susana Romero de Martino igual nos manda, la vio, no sé a qué se refiere. Raúl Baba de Zacatlán, muchas gracias, Raúl. Susana Romero de Martínez,
¿Cuáles jóvenes? ¿Los de las zonas urbanas o los olvidados de las zonas rurales o marginadas? Mientras no se haga algo serio por esos sectores, claro que votarán por lo populista. Enrique Castro Hermida, saludos a Ana Luisa. ¿Se acabó la disciplina de partido? Pregunta. Una forma de control cuando el PRI funcionaba como una secretaría, no todos tenían voz y sí obedecían. El partido hoy recluta personajes, no hay líderes, dice Enrique Castro Hermida. ¿Quién es Enrique Castro Hermida? Un gran amigo, Enrique Castro, un saludo a Enrique Castro. ¿El que estaba en qué? No me acuerdo, pero bueno, saludos Enrique Castro, muchas gracias. Gabriel Mendoza también está viéndonos. José Antonio Posada de La Paz también nos está viendo. Gracias, José Antonio, un abrazo. ¿Qué más? Mira, hace rato preguntabas, bueno, los jóvenes con quién están, vamos a despodelar la idea. Y efectivamente creo que con estos discursos de Andrés Manuel, con quién están y hacia dónde van y qué es lo que están persiguiendo, sí me queda claro que lo vamos a ver, yo insisto, lo vamos a ver más adelante cuando se abran, ¿no? Y se persiguen las campañas prácticamente en la recta final. Yo creo que no es un sector que está olvidado, por supuesto que no pueden olvidarlo, ¿no? O sea, está ahí, está latente, y lo interesante va a ser cómo los partidos políticos van a comenzar a emitir estos comentarios para poder llegar a la juventud, ¿no? Para poder llegar hacia los jóvenes. Yo creo que hace falta que, ahorita que decían de Anaya, que es un mensaje para los jóvenes, creo que hace falta que concretice un poco cuáles son las cosas que le va a dar a los jóvenes. Porque una cosa es que vamos hacia el futuro y con nuevas tecnologías y esto, pues igual para jóvenes, para medianos o para grandes, igual. Pero no ha dado una sola pauta. Bueno, no ha empezado la campaña. No, pues arranca este viernes. Estamos a un paso. Pero en la precampaña tampoco habló. Andrés Manuel sí ya empezó a hablar desde la precampaña hacia los jóvenes estudiantes. Sí, ¿Ofreciéndoles qué? ¿Ofreciéndoles qué? Las becas. Pero me parece interesante, o sea, lo que dice José Manuel. Probable que se logre o no se logre, no lo sé, pero por lo menos ya está en cosas muy concretas ofreciéndole a los jóvenes. Ni Anaya ni MIT han dado una cosa concreta para sí, me parece interesante. Por otro lado, hablan de corrupción tanto Anaya como MIT en sus dos cosas, pero no la han agarrado como tema principal de su campaña. Sí, a mí me parece interesante esta lógica, es decir, ¿a quién le habla López Obrador? Casi le está hablando a los mismos, pues, y a los mismos que ya tiene, y los que se van sumando es por un desencanto de los demás. Imaginémonos un escenario donde Anaya ya solamente le habla a los milenios. ¿Sí? Se vuelve interesantísimo, por eso me parece fundamental este comentario. Pero ya les está hablando desde toda la estructura que trae, la imagen que tiene, etcétera, ¿no? Ve las caricaturas y los... Claro, pero que se vaya toda su campaña, se vuelque a este segmento de población. Se vuelve muy significativo, porque comúnmente los partidos le hablan a los mismos, pues, ¿sí? Y López Obrador es difícil que genere un discurso que le hable a los jóvenes. Ahí los que juegan muy bien es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tatiana Cloutier, ¿no? Buenísima, ¿no? Todos los memes que ha sacado y todo. Pero ella es la que tampoco le llega a los jóvenes de 25 para abajo, ¿eh? Pero le llegan a los jóvenes de 25 a 35, a 40. Pero un poquito más también. Somos muy jóvenes. Por ejemplo, este que sacó de Star Wars, buenísimo, ¿no? Sí. O sea, pero sin embargo, le habla a ella. Y en este caso es directamente Anaya el que le está hablando o que le puede hablar a los jóvenes. O sea, en capacidad de comunicación, y ahorita me van a mentar la madre muchos, aunque todo el mundo sabe que yo ando con este color en mi por eso está el grupo electoral, creo que voy por ahí, pero bueno, todo puede cambiar. Pero no dejo de reconocer que el mejor discurso lo trae Ricardo Anaya. Sí. El más fresco. El más fresco, definitivamente. Habrá que ponerle los contenidos y las propuestas. Para eso es la campaña. Exactamente. Esperamos que en la campaña ya haya cosas concretas.
No, Ahora, seguramente los vamos a ver. Pero otra vez, no lo pueden perder. ¿realmente el elector Porque mira, está buscando la propuesta? Mucha gente no se atreve a decir cosas concretas porque empiezan a cuantificarlos y entonces dicen, no hay dinero. No, bueno, ya se cuantificó lo de la propuesta de Andrés Manuel, es una millonada, ¿no? Una millonada. Igual se había concretado la de los 500 pesos a los viejitos. ¿Creen que funcionó y ahorita todo el mundo está dando los 500 pesos? ¿Creen que se pueda pues integrar la mesa que propone López Obrador de 5 representantes de los constructores, 5 de los especialistas, 5 de no sé qué, para analizar el tema del nuevo aeropuerto internacional de la Pues mira, si los empresarios constructores le entraran, sería perfecto. ¿Pero quiénes son los Claro, empresarios constructores? Lo que yo digo pues es son que los protegidos por el por gobierno de Peña. Es que ese es por eso digo el cochupo más grande. que le entraran. A mí me encantaría que le entraran. Hay Ahora, una ¿qué frase- dicen los empresarios constructores? Hay una frase que decía cuánta- mucho y cuánta- el Meme Garza. Tú conociste al Meme Claro, Garza, claro, ¿no? compañero Uno de diputado. los estrategas electorales más importantes del PRI cuando era el único partido de Estado. Era el experto en las operaciones de falsificación de firmas, de fraudes electorales. De todo. Era el mapache mayor. El mapache Sí, era uno de conocido. México. Sí, Meme era Garza conocido. González decía, Tamaulipecos. de Tamaulipas, todos los perros tienen dueño. Lo digo en el escenario del aeropuerto. Todos los perros tienen dueños, ¿no? O sea, ¿qué persigue López Obrador? ¿De sacar a la luz a los dueños de los perros? ¿O hay otros? Controlarlos. Yo creo que lo que persigue es controlarlos Se para está- que se sienten y se pueda llegar al se- acuerdo. se está refiriendo, López Obrador, su propuesta fue que los constructores organizados, entiendo yo, Cámara de la Construcción, Claro. que sea la que ponga. Entonces, vamos a ver qué tan, así como aquí los constructores de Puebla, la Cámara de Construcción estaba muy enojada porque no los habían contratado, Así es. a ver qué pasa con la Cámara Así de es. Construcción Nacional. Así es. Pero sería muy el otro interesante. día, en un desayuno que fue por aquí cerquita, Enrique Doher decía a los constructores, se quejaban, ¿no? Los constructores que no les dieron obra desde hace 8 años, que Rafael Bueno Valle, que Gary, etcétera, etcétera, que todo el dinero se lo llevan a sus constructores de México, Hermes y Hermes y Han y todo esto. Y les dice, Doher dice, bueno, yo les quiero decir que el hecho de que no les hayan dado obra no es porque sean malos constructores, sino por una cuestión política, porque están en el grupo equivocado. Pero si yo soy gobernador, Van a estar en el grupo. van a estar en el grupo. Pero nada más esta manera No, de pero fragmentar, Lo dijo Enrique, Mira, dice, bueno, pues de sí tiene fracturar a razón, las no es que no haya buenos sociedades, no, no constructores. puede ser. A mí se me hace que sería ideal. Es parte de la función de los organismos empresariales hacer las evaluaciones. Claro. Que le entren. Ahora, aquí Que le entren a hacerlo, simple y sencillamente, que no se echen para atrás, porque ya se están empezando a echar para atrás. sí, Que le entren. yo lo que veo es un tema de López Obrador de maniatar con el discurso del aeropuerto, de marcar agenda en el tema del aeropuerto, de maniatar a todos estos empresarios, decirles, a ver, es mejor que se desactiven y que no estén operando en mi contra, porque si llego yo, aquí va a haber represalias de manera... Entonces ahí lo está maniatando, es decir, mejor ya Yo te voy a decir una cosa. decídanse. Dice, nos sentamos ya, antes de que comience el Yo gobierno. maniatarlo, pues, Pero es- es que yo te voy a decir una cosa, yo creo que los constructores que se llevaron al aeropuerto no necesariamente están en la Cámara de la Construcción. No, por eso. Habría que verlo. Pero son empresarios muy fuertes, ¿eh? Pero Incluso eso- también Ahí está es hasta donde Slim. te preguntas, Pero ¿qué de eso- malo tiene que Andrés Manuel diga, vamos a sentarnos a revisar los contratos? Sí. Pues que se los revisen. Ahora, aquí el O tema sea, es que el hecho de revisar los contratos yo creo que no tiene nada no, pero sí, otra vez, no, otra vez marca muy agenda. Sí, ¿por qué? Por los precios, los costos. Los sobrecostos. Entonces, o sea, ¿por ¿Qué qué es le lo que vamos a crees? enjaretar ¿Qué es al lo que pueblo? vamos a encontrar? O sea, yo Claro. en ese sentido te diría, hay que revisar los contratos del barroco, y Claro. del CIS, Claro, y de hay que todas las revisarla, obras hay que públicas del gobierno de revisarla, Puebla, precisamente. porque nos endeudaron de por vida. Por ¿no? eso, hay que También. revisarlos. Es lo importante de la revisión del contrato. No es porque se lo llevó Juan o se lo llevó Pedro, sino por a qué precio se lo llevó Juan Claro. y cuáles eran las otras opciones que había. Pero el tema del aeropuerto no es de ahora. O sea, esa Es de decisión Fox, se ¿no? tomó con el gobierno de Vicente Fox. No se pudo llevar a cabo por todas aquellas manifestaciones en contra de la construcción del aeropuerto.
Esta administración lo retoma, pero lo retoma en una cantidad que lo mencionaba hasta al principio, y la elevan 5,000, casi 6 veces más. 302 millones de Hay un pesos dato, y se hay fue a un dato 31,000. que la barda perimetral del aeropuerto, Con ese dinero construimos el muro ¿sí? de Trump. Se elevó el 89% la barda perimetral. Eso no puede ser más que explicado por el asunto de la corrupción, hombre. No puedes tú incrementar una obra en esas magnitudes si no está presente la corrupción. Bueno, Yo comentarios. quiero insistir en el punto que está la nota de la fondeo a través de las Afores. Son 13,000 millones de Fíjate nada pesos más, que no. se están fondeando Es de una Afores. Ojo, señores, de por sí la Afore, cuando la crearon, fue para no pagar, para que el gobierno no pagara las pensiones, y con lo que se recaba de Afores no alcanza. Para un año. Está quebrado el país. ¿Qué el Afore tema es de la las que mencionan que pensiones. es la que está fundando? Bueno, Ambos. gracias a Gabriel Mendoza, gracias a José Antonio Posada de la Paz, ya lo había dicho, ¿verdad? Gabriel Mendoza, van saludos a todos. Redes sociales, Sonos. Excelente programa, muchas gracias. Aida Araceli Manso, también muchas gracias. Carlos Arturo de Turisteatro, por cierto, me están diciendo que vienes el martes, Carlos Arturo, el martes de la próxima semana, según está mandando el dato Claudia Lagarindo. Vienes el martes, me va a dar mucho gusto saludarte, y me está diciendo también que la inauguración de Turisteatro, que por ahí saldrá el anuncio ahora, si es que la compañera Natalia lo toma a bien, inicia el 5 de febrero a las 8:30 de la tarde, el estreno. ¿Y qué dije? Perdón, 5 de abril a las 8:30 de la noche, y que ya hay 90 reservaciones. El cupo máximo tengo entendido que es de 100, entonces ya hay 90 reservaciones. Qué bárbaros, man. Ojalá y les vaya bien. Muy bien. Ojalá y les vaya bien. Bueno, Carlos Arturo Sony Silva dice, en la entrevista de Milenio, se me cerró, le comentan a AMLO sobre los avances en materia de salud, haciendo alusión a la medicina robótica, y responde, ¿cuál medicina? Si en las comunidades que visité no hay medicamentos. Esa respuesta en automático conecta con la gente que día con día padece silencio de las carencias de las instituciones. Tenemos el claro ejemplo del Hospital de la Margarita, que no se da abasto, dice Sony Silva. Por cierto, me mandaron un comentario que no tengo el respaldo, no tengo el respaldo científico, de que hay un problema de contaminación en el ISSSTE, y que ya se han registrado 30 decesos por contaminación, y que la situación está como que encapsulada. Ojalá y sea solamente un rumor. Carlos Arturo, saludos a todos, un enorme gusto escucharlos, y nos vemos la próxima semana, doctor. Ya, platicábamos hace un momento acerca de los contratos, de quiénes, en manos de quién están esos contratos del aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco conectada a la idea con ¿por qué? Porque si no estás dentro de este grupo, estás fuera, al final. Por ahí va mi comentario. ¿Por qué? Porque conectándolo con el comentario de las comunidades, bueno, es cierto. ¿Cuántas comunidades, nosotros que estamos trabajando con las comunidades de marginadas Chachamayo todos los días, cuántos comentarios no hemos escuchado? Es que como no votamos por el PRI no nos tocó, y como no votamos por el PAN pues no nos tocó, y ahora ya nos borraron de no sé dónde, y efectivamente hablan de medicina nuclear y hablan de todo lo que tú quieras. Estas comunidades ni siquiera tienen una base del sector salud. O sea, hay comunidades en donde ni siquiera existe lo mínimo indispensable. Ya no abres un hospital, no tienen lo básico. Si me permites, en la entrevista, precisamente cuando Carlos Martín habla de las grandes cosas, Carlos Marín. Pues ni siquiera hay medicinas. O sea, el señor no sabe, o se hace güey, de que no hay medicinas en los hospitales. Es una respuesta excelente. A mi primo lo iban a operar hace un año de la cadera, una prótesis de cadera. Hace un año en el Seguro Social. Y le han venido posponiendo y posponiendo. Primero porque está pasado de peso. Luego porque tiene una taquicardia. Luego porque tiene que hacerse los análisis de no sé cuántas cosas, entre otros de medicina nuclear o algo así, como fue ayer, ¿no? O alguna cosa. O ayer, dice, llego, me hacen los estudios, me dan cita para que me intervengan el 1 de marzo, y los estudios me los ponen en mayo.
Ya has perdido el tema. Y el día que se presenta para el análisis de la cosa esta nuclear, está descompuesto el aparato desde hace 3 semanas. No, sí, o sea, sí, pero ya estás hablando de un rubro y de un sector que tienen acceso no es una emergencia, a la seguridad social. Sí, tienen el acceso al Ahora, piensa en el rubro tan importante del otro gente 50%, que ni siquiera del otro tiene 50%, acceso a la seguridad social, donde no hay un centro de salud, en donde se curan con hierba y con toda esta parte mística que les permite sobrevivir todos los días en un México. ¿no? Con hueseros, ¿no? Por supuesto, Chachapa, creo por que supuesto, más esa es la prestigio realidad que tenemos que ver. Rueda, no sé, digo, una cantidad Esa es la realidad que tenemos que ver. Y los que pueden accesar, ¿a qué costo? Una noche en el Ángeles. No, bueno. O sea, entonces creo que sí es un tema que nos compete a todos. todos. En cualquier hospital privado, ¿eh? Depende de lo que tengas. Terapia intensiva una noche son más de 100,000 pesos. Cristo, mujer, el que quieras. El que quieras está en el privado, está durísimamente cara. Exactamente. Entonces creo que sí es un tema que nos compete a todos y que nos golpea a todos. Es necesaria. Claro. Simple y sencillamente. Sí. Aquí cuántos hospitales se abrieron y no se pudieron abastecer. Así es. Los Médicos, elefantes blancos. bueno, médicos y cosas esas. Mañana martes Fritz Glockner, mañana Noé X Balanqué, Malusa Gómez, a las 8:30 estará Paola Migoya por aquí, la candidata del verde, a ver qué nos cuenta del morado al verde, hay una gama de colores. A ver qué nos cuenta Paola Migoya mañana. Y a las 9:15 estará por aquí, que se suma a una lista de pues, comentaristas que van a ir entrando, David Méndez Márquez, que es un chavo, buen elemento, que trae una visión diferente, por supuesto desde la izquierda, pero una visión técnica de análisis de ciencias, de cosas muy interesantes. Entonces David Méndez nos hará favor de estar todos los martes a las 9:15 de la mañana con un comentario. ¿Qué más? Tere Benítez, muchas gracias, mi querida Tere. José Antonio Posada de La Paz dice: saludos a cada uno de ustedes, es muy buen programa, vale la pena escucharlos. Gracias, José Antonio. ¿Qué más, jóvenes? Hambre. Hambre. Es muy serio, Pepe. No, estoy reflexionando. Está preocupado, hombre. Sobre esa reflexión, tenemos hambre. Está preocupado, Pepe. No, estoy siguiendo el análisis del tema de Anaya, de los jóvenes, sobre todo porque ¿cómo puedes llegarle, no? ¿Qué tienes que hacer para llegar? Porque de verdad que los jóvenes es 25 millones de jóvenes van a votar. Es súper complejo llegar. Súper complejo. O sea, no hay posibilidad además, de engancharlos nada más con un... Si los padres no pueden enganchar a sus hijos, imagínate un candidato a la presidencia. Además, en el joven hay una diversidad de pensamiento brutal. Y de tendencias y de ideologías y de formas de ver, es brutal. Y de una ideología muy alejada al nacionalismo revolucionario que profesa López Obrador, sí, o al panismo conservador que pudiera profesar Margarita, claro, o al, no sé, o sea, es otro mundo. Claro, y ahorita viene, yo creo que para el próximo programa lo dejamos, pero el tema de Cambridge Analytica. No, claro, por supuesto. Es que la semana pasada lo comenté el martes, pero... Sí. Les recomiendo que lean Proceso, bueno, yo leo todas las semanas Proceso, pero hay un artículo específico, hay dos específicos sobre el tema de Cambridge Analytica, que merece la pena. Sí, sobre todo que ahí seguramente ese tipo de esquemas puede ser que le funcione para llegar a los jóvenes. Exactamente. Bueno, Jesús Arriaga Especia, felicidades por la imparcialidad. Muchas gracias, Jesús Arriaga Especia. ¿Algo más? Valdría la pena, ¿sabes qué valdría la pena platicar después, como se vaya desarrollando las campañas, el papel que va a jugar Margarita Zavala? Bueno, ya la semana pasada comentábamos algo, sí, pero que va a abrir el camino a mí, ¿no? Pero... Y Gil, que aunque no ha renunciado, ¿verdad? Pero los golpes que suelta Gil por todos lados van en contra de Ricardo Anaya, siempre. Sí. ¿No? Así es. Bueno, ¿algo más? Muchas gracias. Buenos días a todos. Iniciamos bien la semana. Comadrita, nos vemos mañana a las 7, por favor, para que calibres las cámaras.
El Taller de Educación Especial San Pedro Claver es una asociación civil sin fines de lucro, en la que damos atención integral a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, trastorno neuromotor y deficiencia mental. Se da atención en las diferentes áreas que van desde estancia infantil, maternal, preescolar, primaria especial y los talleres de vida adulta independiente. Todos los programas son individualizados para cada uno de los alumnos y se da atención pedagógica y de rehabilitación física. Con tu apoyo en el redondeo vamos a poder ampliar nuestras instalaciones y dar más atención a familias poblanas con niños con discapacidad. Gracias.